¿Qué tal? Bueno, en este podcast vamos a tocar el tema de qué manera ha afectado el COVID en nuestra vida cotidiana. También agradecer a los oyentes que estén escuchando este podcast. También recordando que actualmente el COVID ya pasó, estamos pasando por un tiempo de, podría decirse que calma. También mencionar, reflexionar sobre los cambios que han habido actualmente en nuestra sociedad y es impulsarnos a nosotros y también es lo que este podcast busca, sino que también tocar temas que nos han pasado anteriormente y de esa forma mejorar como sociedad y también individualmente. Y bueno, por ello vamos a tocar varios segmentos, comenzando primero por la salud. ¿Qué alcance puedo yo dar con la salud? Respecto a la salud, no solo física, sino también mental. En el tiempo de COVID a nivel mundial, la salud mental, la ansiedad, los casos de depresión aumentaron un 30% y esto derivó en suicidios. Y es algo muy triste, que en lo cual debemos reflexionar que también se debe cuidar mucho la salud mental. Ujú. Ujú. Bueno, es importante, ¿no? Lo que dijo mi compañero Franco. La salud mental es importantísima para tener estabilidad. Y bueno, también se vieron afectados, bueno, considero yo que el sector salud en nuestro país fue el más afectado por el COVID-19, ya que, bueno, nos agarró desprevenidos, por así decirlo, sin estar preparados, sin previa información, sin tener camillas, sin tener salones preparados para esto, ¿no? Para este tipo de situaciones. Fue algo nuevo para el Perú y al ser nuevo no sabíamos cómo actuar, o bueno, el sector salud no sabía cómo actuar. Y uno de los sectores más golpeados, obviamente, fueron las personas y los hospitales. ¿Y cómo podemos relacionar esto? Pues, por ejemplo, la falta de profesionales. Algunos de estos profesionales, bueno, doctores, se retiraban, ¿no? Del sector salud. Esto debido al miedo que les generaba el quizás contagiarse de esta enfermedad y perecer, pues, en su labor, ¿no? Y también se vio afectado por el colapso de estas unidades hospitalarias. Muchos eran los infectados, muchos los enfermos y pocas eran las camillas que se encontraban disponibles. Las camillas UCI, que bueno, era de las noticias más frecuentes en nuestro país, ¿no? Que había millones de infectados, bueno, no millones, pero habían bastantes infectados y habían poquísimas camillas UCI, incluso algunos de estos infectados por el COVID dormían fuera de los hospitales o bueno, los ponían en salas comunes, cosa que solo hacía que el contagio se propague mucho más y que bueno, las personas caigan en un riesgo incluso que podría ser catastrófico. Entonces ese es mi aporte, ¿no? De que el sector salud fue el más afectado y dentro de eso los hospitales colapsados y los infectados por COVID, bueno, que estaban ya muriendo porque no había camillas para ellos, ¿no? Efectivamente, como acabas de mencionar, acotando un poco a tu comentario en cuanto a la salud, efectivamente el COVID-19 ocasionó muchos problemas en cuanto a salud, en cuanto a la tasa de mortalidad de los peruanos, ¿no? Prácticamente todos los hospitales llegaron a saturarse, llegando a haber una gran cantidad de muertos. Esta enfermedad no tuvo discriminación si eras mayor, de 60 años, si eras un niño, si eras un adolescente, a todos daba por igual. La única diferencia en cuanto a cómo les afectaba esta enfermedad era la condición física que tenía cada persona, ¿no? Si bien es cierto, algunas personas tenían las defensas más bajas que otros, algunos sufrían de enfermedades terminales que al contagiarse del COVID-19 prácticamente murieron. E incluso hubieron personas que eran asintomáticas. Prácticamente todo lo que ocasionó el COVID en esta época fue un poco
lamentable, difícil de manejar, más que todo en cuanto a la escasez de la medicina. Si bien sabemos, toda esta medicina venía del exterior, pero no era muy accesible para todas las personas. Sin tocar mucho del tema económico, que ya tocaremos más adelante, la demanda de las vacunas fue un punto muy importante para todos los peruanos, más que todo para poder luchar contra esta enfermedad, ¿no? Pero de acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Salud, se podría decir que se redujo considerablemente la cantidad de peruanos. Prácticamente la tasa de mortalidad y natalidad bajó drásticamente. Eso fue muy lamentable y es un punto a destacar en cuanto a salud. No sé qué opinen mis demás compañeros. Como bien has mencionado, am, en el sector salud se han presentado varios problemas, por así decirlo, a causa del COVID, ¿verdad? Pero ahora tocando otro tema que está previamente relacionado a lo que es el sector salud, pues se ha impulsado el hecho de incrementar, ¿no? Las investigaciones de tal manera que estas mismas investigaciones pues puedan beneficiarnos, ¿no? Nosotros como personas, ya que se ha buscado la cura, por así decirlo, la vacuna de este problema, em, para lo cual se ha obtenido, ¿no? Resultados beneficiosos para nosotros. Ahora, adicionalmente a esto, como mi compañero Da Silva nos ha mencionado, han surgido varias problemáticas acerca de las muertes que han habido en los hospitales, clínicas, entre otros, pues estos mayormente a causa de lo que es la escasez de balones de oxígeno, tanques de oxígeno, lo cual en vez de poder ayudarnos, ¿no? Ya que el Estado, si bien tenía la posibilidad de brindarnos ese apoyo, pues a falta de economía o escasez económico, pues eh, la tasa de mortalidad incrementaba, ¿no? Am, Ahora, si nosotros lo dividimos en tres diferentes sectores, hemos notado que las familias que tenían una economía, por así decirlo, alta, pues estos problemas, ¿no? De escasez, pues no ha sido muy difícil, ¿no? De superar. Sin embargo, para las familias que tenían problemas económicos o bueno, su estado económico era de pobreza extrema, pues se les ha hecho muy difícil, ¿no? Superar este desafío. Bueno, para complementar tu punto de vista, Néstor, esto también conlleva que todo empezó por un tema de carga en el sistema de salud. Esto que contribuía que varios suministros o equipos, o por decir camas UCI o oxígeno, faltara o elevara su monto de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, los que estaban delicados, con riesgo de muerte, iban a los hospitales y lamentablemente no encontraban un- un- una, una cama UCI, ¿no? Entonces, esto conllevaba que las personas murieran en los pasadizos de los hospitales o de las clínicas. Asimismo, cuando a estos pacientes les faltaban oxígeno, sus familiares trataban de conseguir estos balones o la recarga de este balón de oxígeno, y esto conllevaba que se saturara este hecho y elevaran su monto. También hubo un impacto en el personal médico, porque incluso hasta los mismos médicos se contagiaban y también morían. Entonces, una parte de los enfermeros
y de ellos tampoco querían presentarse a trabajar por el cuidado de uno mismo. Esto conllevó a que también en la salud se perjudicara, porque bueno, esto llevaba a que los hospitales no tendrían eh, profesionales para solucionar este tema, ¿no? Bueno, ahora ingresando al tema de lo que vendría a ser la economía, mm, voy a dar un pequeño alcance para introducirnos en ese tema. Yo creo que el problema que, como mencionaron anteriormente, que finiquitó, digamos, o, ah, afectó a familias pobres, fue el hecho dentro de la economía se conoce como a la especulación. Cuando muchas personas creen que un producto va a subir de precio o va a escasear, como en este caso en los alimentos. Los alimentos nunca se van a dejar de producir, pero en caso las personas empiecen a comprarlos excesivamente, estos precios suben. El precio debería ser intrínseco a nuestra demanda de ellos, pero lamentablemente la economía no funciona así. Y por el hecho de nosotros especular con los productos, que en este caso tendrían que ser alimentos de primera necesidad, como el pollo, como el arroz y otros más, por culpa de algunos, los precios subieron y de esta forma fue inaccesible para personas que se encontraban en extrema pobreza o simplemente pobreza. Y eso también fue derivado por la mala información del gobierno. Es el pequeño alcance que puedo dar respecto a la economía con el COVID. Sí, claro. El sector alimenticio fue el más afectado, ¿no? Y bueno, el que más problemas tuvo por lo que mencionaste, las especulaciones. Y bueno, acotando y dando un dato que bueno, ya es o va a ser histórico para el Perú, la economía del Perú en el 2020 cayó un 11,1%, es decir, que fue la tasa más baja dentro de las últimas 3 décadas. Esto fue causado obviamente por el confinamiento al cual fuimos casi obligados porque no queríamos más fallecidos, no más infectados, ni mucho menos más enfermos. Este confinamiento hizo que muchas de las empresas conocidas eh, tuvieran un descenso en su economía, ¿no? Y bueno, al Perú se le conoce como un país que, que bueno, gran parte de su economía está basada en el mercado informal o en el mercado ambulatorio y todo lo demás, ¿no? Esto, o bueno, esta gran parte del mercado fue vista afectada por los confinamientos, básicamente, porque no podían salir a hacer sus negocios como lo hacían antes. Entonces, un claro ejemplo podría ser aquí en la ciudad de Arequipa, los mercados ambulatorios o bueno, las personas que vendían alimentos u otro tipo de productos, fueron desfasados, ¿no? Fueron quitados de las calles y por ende ese granito de arena que aportaban a la economía, se quitó y pues la economía fue en descenso, ¿no? Pero algunas otras, por ejemplo, podríamos mencionar que algunas otras empresas fueron beneficiadas. Por ejemplo, yo conozco el caso de una empresa aquí en Arequipa, la cual se llama Oximix, que estaba dedicada solamente a la venta de oxígeno, ¿no? De gases para el sector industrial, para trabajos industriales que, bueno, se renovó, hizo sus proyectos, su cambio hacia, no su cambio porque seguían vendiendo los productos, pero ahora le añadieron un valor extra, el cual es que vieron esa necesidad en el sector salud de que las personas no tenían acceso a oxígeno, ¿no? Y entonces esa empresa que antes vendía gases para el sector industrial, empezaron a vender gases por necesidad, ¿no? Por la necesidad que tenían las personas de quizás tener un tanque de oxígeno para que un familiar pueda seguir estando estable, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas que se renovaron o se reinventaron
fueron algunas de las más beneficiadas y bueno, aportaron al sector económico en nuestro país. Bueno, como has mencionado, pues se ha habido afectado también en lo que es en la parte de em, del deporte. En este caso, se ha podido observar que los estadios, como generalmente suelen ser, pues se llenaban, ¿no? de espectadores y que esta recaudación de fondos en base a los espectadores que ingresaban, pues cierta parte iba a lo que es al Estado, ¿verdad? Al haber el cero, al decretarse que en estos deportes ya no se iba a recibir o ya no iban a ingresar personas, pues este ingreso económico de parte del deporte al Estado, pues ha afectado, ¿no? en la economía de manera directa. Ahora, también se han visto afectada nuestra economía debido a que, como nosotros sabemos y como has mencionado, Da Silva, pues una base de nuestra economía pues es el comercio, en este caso el comercio ambulatorio, y adicionalmente a lo que es dirigido a las pequeñas empresas, ya que generalmente las empresas grandes tienen un fondo de inversión o tienen una base sólida, ¿no? Para mantenerse en caso de que hayan problemas. En este caso, se puede poner como ejemplo el COVID. Sin embargo, las pequeñas empresas que recién están surgiendo, por así decirlo, pues no cuentan con esa economía estable o esa estabilidad, ¿no? O ese apoyo. Entonces, estas en vez de crecer, pues en algunos casos se han eliminado, ya que al no tener venta, al no haber venta ni clientes, pues han sufrido bancarrotas, ¿no? Y en caso de comercio ambulatorio, pues al decretarse, ¿no? Eh, los estados los estados de toque de queda, pues la gente no podía salir, ¿no? Entonces, no ha habido personas o clientes que bueno, apoyen, ¿no? A este tipo de venta, ¿no? Efectivamente, compañero, como mencionaste, en cuanto al tema económico ha habido un poquito, ha habido demasiado, prácticamente problemas económicos, ¿no? En cuanto a las personas y o empresas, ¿no? Destacando un dato importante, hay muchas empresas como tú, hospitales, empresas turísticas, empresas avioneras, se han ido a la bancarrota, pero muchas otras han surgido. Eh, Hablando un poquito sobre la economía en cuanto a política, el gobierno no supo manejar muy bien este tipo de problemas, ¿no? Porque seguía cobrando impuestos, se, a, más que todas las empresas, a la mediana y pequeña empresa, a las empresas grandes, mineras, no les afectó mucho, porque ellos seguían trabajando, ellos seguían generando recursos para, en este caso, para recursos mineros, como el cobre, el oro, para nuestro país, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado acá? Las pequeñas empresas que no sustentaban este tipo de ingresos se fueron a la bancarrota. El gobierno muy tarde implementó una ley en la cual podía realizar préstamos a estas empresas sin una tasa de interés elevado. Prácticamente no tenían que pagar ninguna tasa de interés, con el compromiso de que estas personas puedan sustentar y validar, prácticamente hacer que sus empresas sigan generando ingresos, ¿no? Eh, pero, como mencioné anteriormente, muy tarde se implementó. Adicionalmente, todo lo que es la población peruana sufrió una gran escasez, aumentó drásticamente la pobreza en el país. Tanto las personas ricas tuvieron que cerrar varios de sus negocios. Las personas pobres se volvieron más pobres por el mismo hecho de que los recursos
alimenticios, insumos, alimentos, medicina, subió de precio. Esto ocasionó totalmente, pues, esto ocasionó una crisis total en el país. Por ende, yo creo que más que todo económicamente, nuestro país fue muy afectado. Y bueno, gracias. Es un punto de vista, ¿no? Bueno, aportando también a lo expuesto por ustedes, tenemos que recordar también que hubo una caída inmensa en el PIB. ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Que durante los primeros meses de la pandemia experimentó una fuerte contracción económica debido a las medidas de confinamiento y restricciones impuestas para contener la propagación de virus, que esto sucedió en el 2020, ¿no? Eh, También impactó en unos sectores claves que por diversos sectores de la economía se vieron afectados, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser el turismo, no podían ingresar, no podíamos salir del país, en la construcción, la minería, la manufactura. Esto conlleva a la paralización de actividades y disminución de la demanda interna y externa. Esto conlleva un impacto negativo en los sectores. Teníamos también lo que eran desempleos y en el sector y sector informal. La crisis económica derivada de la pandemia contribuyó en un aumento de desempleo y la desocupación en el Perú. En el sector informal, que una parte significativa de la economía en el Perú se vio específicamente afectada también, ¿no? Ya que muchas personas perdieron sus ingresos al no poder trabajar durante el confinamiento, ¿no? Que conllevaba el toque de queda o no podemos salir, ¿no? Y bueno, ahora adentrándonos al tema de qué manera eh, afectó al Estado y gobierno, que en este caso nos podríamos a poner a analizar las políticas implementadas por nuestro país en la época del COVID. Que dicho sea de paso, que en el tiempo de COVID cambiamos hasta más de 3 veces de presidente, que es sumado al COVID y a la crisis sanitaria, también una crisis política y también económica. Esto nos destruyó como nación, pero también vamos a debatir de qué manera implementaron sus políticas. Y bueno, también, en mi opinión, algunas decisiones fueron bastante absurdas, como cuando nos dieron la orden de que tales días iban a hombres salir a comprar o a la calle y luego a ciertos días mujeres. Me pareció bastante absurdo. Y también el hecho de cerrar la economía y de negar al peruano a que salga a trabajar, dado que si no trabajas también te mueres de hambre, y no solo por COVID. Bueno, ese es el alcance que yo puedo dar adentrándonos a este tema. Claro, el Estado y el gobierno fueron devastados bueno, en tiempos de COVID. Uno de los hechos más importantes fue el que mencionaste, el del cambio de presidentes, ¿no? Que fue algo frecuente, algo que ya se nos hacía casi cotidiano, pero también hay que mencionar que no hubieron solamente fallecidos por COVID en ese entonces, ¿no? Sino también por las marchas que se realizaban eh, en contra del gobierno. Un ejemplo claro puede ser las marchas que se hacían contra el presidente Merino, ¿no? Que al final creo que solo duró una semana en el cargo, incluso menos creo. Pero bueno, sí, hubieron varios afectados y bueno, recordando también a uno de los personajes, bueno, dos de los personajes que se crearon dentro de esas marchas, ¿no? Los cuales son los héroes del Bicentenario. Bueno, así como hubieron decisiones absurdas, hubieron decisiones quizás que fueron necesarias. Uno de los ejemplos es el toque de queda. El toque de queda fue implementado porque algunas personas, este, se pasaban, ¿no? Esas personas eran mayormente personas que tomaban, que hacían sus fiestas, que abrían su discoteca y, y permitían que la gente se junte en un aforo pequeño.
y eso obviamente iba a tener consecuencias en el contagio, ¿no? Y pues iba a desencadenar en muchos más infectados en la pandemia COVID-19. Para mí, una decisión correcta y buena o acertada fue la que mencioné, la del toque de queda. Ese es mi aporte. Es interesante tu comentario, Da Silva, pero hablando un poco del toque de queda que implantaron, no sé si se enteraron que para realizar, para que varias personas salgan de sus casas o ejerzan alguna actividad, se tuvo que generar diversos pases, ya sea pases laborales o pases laborales, pases de trabajo o pases para ir a hacer compras, ¿no? Y en ese sentido había muchas brechas. Cualquier persona podía sacar un pase, ya sea para ir a comprar e incluso hacerse pasar por trabajadores de una empresa, ya que solo se tenía que ingresar el RUF de una empresa cualquiera y tranquilamente te generaba un pase. Ese fue un punto en contra del actual gobierno. Pero al mismo tiempo, como tú mencionaste o como mencionaron varios compañeros, efectivamente, mitigó en cierta parte el contagio del COVID-19, ya que las personas tenían miedo de exponerse. En las calles, en cada cuadra, cerca de los mercados, te pedían un pase, ya sea laboral o pase de tránsito. Las mismas autoridades te detenían en la calle. Y en cierto punto mitigó el contagio, pero al mismo tiempo generó pobreza e incertidumbre en la población. Por ende, aplicó el gobierno buenos métodos y al mismo tiempo dejó de lado muchos otros, llegando a ocasionar muchos problemas en más que todo económicos, sociales y políticos en nuestro país. Esa es una opinión que podría aportar. Me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros. Ya. Bueno, pasándonos de ese tema, involucrándonos más en lo que es el sector de educación, pues se ha implementado mediante el Estado, ¿no? En el caso de lo que es la educación, eh, se han implementado medidas. Una de ellas fue o la iniciativa fue el de Aprendo en Casa. Gracias a estas medidas tomadas, ¿no? por el gobierno, ¿no? Por el Estado, pues la educación no ha quedado pausada, ¿no? Por así decirlo. Y gracias a estas, pues los estudiantes, ¿no? Tanto de primaria y secundaria, han podido continuar con sus estudios con normalidad, por así decirlo, lo cual nos ha beneficiado. Y ahora, en lo que es la parte superior, en este caso las universidades o, bueno, las carreras técnicas como nosotros, pues se han implementado estas mismas medidas, solo que nosotros utilizando otras plataformas y otras formas, ¿no? de enseñar. En este caso, nosotros hemos optado por lo que es la educación remota en cierta parte, para lo cual se han implementado aplicaciones o programas, siendo estas como Zoom, Webex, Meet, entre otros, los cuales nos han beneficiado, ¿no? De manera directa. Em, bueno, ese es mi aporte. Claro, también ha tomado un nuevo rumbo en la educación, ya no solo, como mencionó mi compañero, ya no solo presencial, sino virtual. Es más, actualmente estamos nosotros, alumnos de la TECSEC, estamos llevando una educación virtual. Claro que es necesario los laboratorios, pero es a lo que apunta nuestra sociedad actualmente. Claro, también apoyando el tema de la educación, eh, em, unas brechas de acceso y desigualdad, ¿no? A la transición de educación a distancia, pues puso descubierto la brecha de acceso de la tecnología y la conectividad. ¿Esto qué quiere decir? Que varias instituciones
en lugares, por decirlo, extremos, por decir, las alturas, no tenían esta comodidad de internet o los alumnos no tenían cómo ingresar a una aula virtual. Eso se generó una problemática por eso, por ese lado. También hubo unos desafíos para los docentes y estudiantes, ¿no? Que tanto los docentes como los estudiantes tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. La falta de integración directiva de las aulas y, bueno, una actividad de esta herramienta tecnológica fueron desafíos importantes, ¿no? Para sobrellevar esta pandemia, ¿no? Que duró mucho tiempo. También teníamos el apoyo gubernamental, que el gobierno peruano implementó programas, estrategias para apoyar la educación a distancia, ¿no? Promocionar recursos y capacitaciones para los docentes. En la parte del aprendizaje hubo un impacto que, bueno, se interrumpió, ¿no? Que por un proceso de años que tuvimos clases presenciales a una transición a distancia y tecnológica, generó muchos impactos en el aprendizaje y el desarrollo educativo de los estudiantes, lo que podría requerir esfuerzos adicionales para mitigar estos efectos a largo plazo. Bueno, ya culminando todos los puntos que ha tocado André, mencionar que así como el COVID, también como sociedad vamos a enfrentar muchos problemas, no solo mundiales, sino también nacionales. Y lo bueno de saber y tocar esos temas que han ocurrido anteriormente y hacemos una retroalimentación es aprender de ellos como sociedad. Económicamente lo que es la especulación, educacionalmente que siempre va a haber cambios y debemos adecuarnos a ellos. Eh, con respecto al Estado, a elegir a mejores presidentes, porque no simplemente se encargan de nuestra economía, sino que también cuando pasamos por una crisis, ellos son los que van a tomar las decisiones difíciles para con nuestro país. Y bueno, en el tema de la salud, como también mencionó Jaco, no debemos preocuparnos porque los síntomas en realidad afectaron a cada persona de distinta forma. Lo importante fue la alimentación y qué tipo de vida llevamos nosotros antes del COVID. De esa forma, algunos, por más que el COVID les haya dado en gran manera, no los mató, se podría decir. Y bueno, ese es el aprendizaje que como sociedad debemos mejorar y también individualmente y hay que siempre tener en claro nuestro pasado. Muchas gracias, ingeniero, y a los oyentes. Muchas gracias igualmente.